El día de hoy vamos a hacer un estudio relacionado con el conflicto en el Medio Oriente, como un paréntesis dentro de lo que es el estudio del libro de Romanos que estamos haciendo. Y la verdad es que el propósito de este estudio es que nosotros como cristianos, y especialmente como cristianos de esta congregación, de esta nuestra congregación, tengamos una visión y una postura bíblica y estemos en un mismo sentir en relación a la realidad de lo que estamos viviendo el día de hoy. Que aspectos más, aspectos menos, es una realidad, es un conflicto que no es nuevo, al contrario, es muy, muy antiguo, más antiguo que de lo que nosotros podemos pensar, y que por sobre todas las cosas es un conflicto que tiene un análisis desde 4 perspectivas, siendo la religiosa la más importante, y el propósito también de este estudio es que nosotros podamos discernir de lo mucho que se escucha al respecto. Este no es un estudio para darle el favor a unos y odiar a otros, sino que este es un estudio porque también los árabes necesitan al Señor Jesucristo como su Salvador, los israelitas. Si hay un pueblo que rechaza el Evangelio el día de hoy, es la nación de Israel, es el israelita. Entonces, no quiero que lo veamos desde ese punto de vista, sino que lo veamos específicamente desde el punto de vista histórico, para que nosotros tengamos la posición bíblica en relación a lo que ocurre en ese lugar, ¿ya? ¿Por qué? El mundo va a dar el más grande péndulo de opiniones, desde aquellas que están sesgadas por un involucramiento directo con el tema, hasta aquellas que van a ser tan superficiales, ¿no es cierto?, como el hecho de apoyar públicamente a uno u otro bando por razones netamente de moda, ¿no es cierto?, una cuestión de moda, ¿no es cierto?, todos contra. Esto como Tococha, hace una cuestión así, todos contra alguien, porque todos están yendo en dirección hacia allá, ¿ya? Y el mundo está así, el mundo no procesa mayormente las cosas, el mundo no tiene un grado hoy día de reflexión respecto a las cosas, no hay una meditación al respecto, no hay un análisis un poquito más, ni siquiera estoy hablando profundo, sino que un poquito más responsable respecto a lo que muchas veces podemos nosotros en un momento determinado embarcarnos en opiniones de las cuales después es muy difícil arrepentirse, ¿ya? Y esto lo digo no solamente en relación a la gente común como nosotros, sino que también estoy hablando en los estamentos de aquellos que nos gobiernan, de aquellos que supuestamente nos representan también. Entonces, y lo más triste para mí en particular, y creo que para ustedes también, es la visión tan poco bíblica, tan mundana que muchos cristianos tienen, sobre todo a nivel de lo que son las redes sociales. Está bien, el mundo está ciego, sordo, mudo, muerto, ¿ya? Pero una persona que se declara cristiana no debiera tener la misma opinión que tiene el mundo para uno y para otro lado, ¿ya? Para uno o para otro lado. Entonces, eso es lo que nos mueve a hacer este estudio, que vamos a tener hoy día una parte y la vamos a completar la próxima semana. Porque pese al esfuerzo que se hace, es muy difícil condensar esto en una sola reunión, ¿ya? Por eso es que vamos a tomar hoy día principalmente lo que se refiere a la introducción y un análisis en relación al territorio desde el punto de vista de la ocupación histórica de este territorio, ¿ya? La ocupación histórica de este territorio desde el inicio de esa misma ocupación. Vamos a darnos cuenta que los primeros ocupantes de este territorio no fueron ni árabes ni hebreos, y yendo más atrás no eran semitas, ¿ya? Ya vamos a llegar a ese punto. Entonces, ¿por qué? Porque hay un reclamo histórico tanto de Israel como de los palestinos, ¿ya? Y vamos a nombrar los palestinos, pero después vamos a enseñar de dónde viene ese nombre y cuál es el propósito de nombrar de esa manera ese territorio, ¿ya? Entonces, primero ese análisis histórico
de la ocupación de este territorio. Lo segundo, el concepto soberano, y ahora esto ya exclusivamente para nosotros, en cuanto al decreto de Dios, el soberano de la tierra, de entregar este territorio, en este caso a Israel. ¿Ya? Y lo tercero, analizar el conflicto bajo estos 4 aspectos. ¿Ya? El análisis político que se hace, o el análisis que se hace de la realidad de Medio Oriente a nivel de los analistas políticos, roza muy superficialmente el tema religioso. Si este análisis fuera hecho por un analista político, este tema religioso estaría aquí. Pero el tema religioso es justamente la raíz del conflicto, porque esto tiene que ver con 2 cosmovisiones de la vida y de la muerte. La cosmovisión del Islam, y cuando digo Islam no estoy diciendo solamente el mundo árabe, estoy diciendo el Islam, porque vamos a diferenciar, ¿no es cierto?, que el tema del mundo árabe es una parte del Islam. Los palestinos, que son árabes, ¿no es cierto?, son una parte del Islam. Hoy día, las grandes potencias del Islam ni siquiera son de origen árabe. Tenemos a Irán, que no son árabes, los turcos no son árabes, los iraquíes no son árabes, pero sí son musulmanes, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque el financiamiento de estas potencias del Medio Oriente no son árabes propiamente tal. Las naciones árabes están muy poco involucradas. Hablemos de la península arábiga, todo lo que son la Arabia Saudita, ¿no es cierto?, y los países que son más bien de carácter capitalista 100%, no están ni ahí con lo que pasa en ese sector. ¿Ya? Entonces vamos a ver también esa realidad, porque también nosotros a veces tenemos una posición frente al mundo árabe equivocada. Y no nos olvidemos también que la situación de conflicto entre estas 2 partes ha sido o no ha sido la mayor fuente de agresión hacia la nación de Israel. La nación de Israel no ha sufrido la mayor agresión del mundo árabe, ni siquiera del mundo islámico. La mayor agresión Israel la ha sufrido del mundo europeo. Los judíos fueron perseguidos durante siglos en Europa. Persecuciones, matanzas de millones en España, en Francia, en Alemania, la última del siglo XX, ¿no es cierto? Entonces, la realidad, digamos, entre comillas, del daño, por así decir, infringido, ni siquiera del Islam, ha ocupado el nivel de lo que ha hecho Europa con los judíos. ¿Ya? Los grandes asesinos de judíos no son árabes, ni siquiera son islámicos. Lo que también nos tiene que llevar a este concepto de intereses políticos. ¿Ya? Los europeos, se calcula que en la historia moderna, hablando de la Edad Media hacia adelante, han matado por lo menos 16 millones de judíos. 16 millones de judíos. Eso dista mucho de la cantidad de judíos o de israelitas muertos en conflicto con el mundo musulmán a partir del año 1948, que es cuando esto se comienza a agravar. Y por último, miren lo que voy a decir. La muerte de ambos bandos ha sido bajo una situación de conflicto. No ha sido una situación a mansalva como la que hizo Hitler, no ha sido una situación a mansalva como la que hizo los reyes católicos en España, ha sido una situación de conflicto, como quieran llamarlo, terrorismo, y de hecho lo es, ¿no es cierto?, pero ha sido en última instancia bajo un concepto de conflicto. Entonces, en realidad, los grandes opositores del pueblo de Israel son los países europeos, ¿ya?, que siempre han jugado de alguna manera a la conveniencia en relación a este tema, ¿ya? Y han hecho vista gorda, como lo hicieron durante la Segunda Guerra Mundial, con un holocausto que cuando salió a la luz fue una situación que espantó al mundo, pero los líderes de Europa, y se incluye en eso al Vaticano, sabían perfectamente lo que estaba sucediendo en Alemania, ¿ya? Entonces, por eso es que lo primero es el tema religioso, porque el tema religioso es el que determina
el rumbo en cuanto a la posición de uno y de otro lado. La cosmovisión islámica de la vida y la muerte, la cosmovisión islámica del paraíso, la cosmovisión islámica de lo que es, en definitiva, en este caso los israelitas y lo que es todo el mundo. Todo el mundo. O sea, la cosmovisión que tienen los islámicos es, en primer lugar, el exterminio de Israel. Primero, ellos quieren exterminar a Israel. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, ya las acciones políticas para buscar, entre comillas, un tratado de paz van a chocar inmediatamente con una postura que no ha variado desde que se comenzó el conflicto en Medio Oriente. El propósito no es negociar, el propósito es exterminar, declarado por sus líderes, no solamente en sus países de origen, sino que en las Naciones Unidas mismas. ¿Ya? Entonces, en cambio, tenemos el concepto religioso judío que busca establecer una identidad histórica en esa zona, justamente a raíz de toda la persecución sufrida en Europa sobre todo, ¿no es cierto?, entendiendo que el único lugar seguro donde podrían encontrarse ellos y desarrollarse es en la tierra que históricamente les pertenecía. ¿Estamos? Político, porque obviamente aquí entran una serie de intereses que escapan a los intereses propios de los ciudadanos comunes. Si nosotros entendemos que en este momento en la Franja de Gaza hay un gobierno que está liderado por un grupo netamente terrorista islámico, como Hamas, eso inmediatamente establece intereses que están por el lado, o que no representan necesariamente la realidad de la gente que está bajo este gobierno. Lo mismo con la situación de Israel. ¿Ya? Económico. Las guerras son grandes fuentes de ganancia para los países desarrollados. Por lo tanto, hay un factor económico. En este momento Israel utiliza prácticamente el 60% de su producto, de sus ingresos, ¿no es cierto?, en la protección. Por lo tanto, hay un factor económico de por medio que está absolutamente involucrado, tanto en quienes se benefician económicamente en la venta, en la producción y venta de armas de ambos lados, como en lo que es la inversión que hay que hacer en la protección, en este caso, de la nación de Israel. Este es uno de los temas también complicados, ¿no es cierto?, porque efectivamente nosotros vemos que, a pesar de que por un lado se pide paz, los mismos que están pidiendo paz, por el lado están vendiéndole los armamentos a ambos lados. ¿Ya? Entonces es una cuestión. Y el futuro, bueno, el futuro lo vamos a dividir también en tres partes: el futuro inmediato, que lo más probable es que exista en esta tregua y se llegue a algún tipo de acuerdo momentáneo; el futuro a mediano plazo, que va a ser ese pseudo acuerdo de paz que el anticristo va a lograr que firmen; y el futuro final, ¿no es cierto?, que es la paz duradera cuando el príncipe de paz, nuestro Señor Jesucristo, llegue otra vez a esa tierra. ¿Ya? Para empezar, nosotros tenemos que ir al principio, para entender la ocupación histórica de esa zona en particular, que, dicho sea de paso, es una zona que como diríamos nosotros, no tiene ningún valor agregado como territorio. En primer lugar, es un territorio sumamente estéril en su gran mayoría, es desierto. Hoy día dicen que hay petróleo en Israel, pero eso está por verse, pueden ser rumores, puede ser lo que sea, la cuestión es que hasta el momento no hay petróleo tampoco. Tercero, no hay minas ni de diamante, ni de oro, Israel tiene que importar prácticamente todas las materias primas, no es productor de ninguna materia prima. Todo lo que es la exportación de cítrico y eso es una cosa que ganada a la naturaleza, o sea, la transformación de la naturaleza por medio de la tecnología. Por lo tanto, tampoco era un territorio que uno pudiera decir, oye, aquí nos hacemos ricos, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista tampoco hay una razón económica por el territorio, lo que agrega más sobrenaturalidad a esta pugna por ese pedazo de tierra, ¿ya?
Entonces, ¿quiénes fueron los primeros habitantes de este territorio? Lo primero que vamos a analizar es la generación postdiluviana. ¿Por qué? Por la generación postdiluviana corresponde, por supuesto, a Noé, sus hijos, sus nueras y la esposa de Noé, vale decir 8 personas que son libradas milagrosamente de este cataclismo, de este juicio de Dios sobre el planeta, producto de la maldad del ser humano, y estas 8 personas, o a partir de estas 8 personas, se va a repoblar el planeta, ¿ya? Noé y sus 3 hijos, Génesis 5, 28 al 32. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo, y llamó su nombre Noé, diciendo, Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años, y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Ahí están los 3 hijos que se nombra en la Escritura. Noé significa descanso, ¿ya? Entonces después viene el capítulo 6, la maldad de los hombres, que la maldad llega ya hasta el límite y Dios dice, voy a destruir la tierra. Noé halla delante de Dios gracia y Dios lo salva por medio del arca. Capítulo 8, versículos 3 y 4. Pasó el diluvio, empezaron a bajar las aguas, pasaron 150 días, bajan las aguas y dice, y reposó. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Entonces, ¿por qué nombramos eso? Porque ahí el diluvio va cediendo y el arca se asienta en las cadenas montañosas del Ararat. En uno de los montes de esas cadenas montañosas digamos, para el arca ahí, se estaciona, como quien dice, y que esa parte hoy día es lo que corresponde a la frontera entre Turquía y Armenia, ¿ya? Ahí el arca llegó, por lo tanto, ahí comenzó otra vez, ¿no es cierto?, el repoblamiento del planeta. No empezó en Sudamérica, no empezó en Australia, no, empezó ahí, ¿ya? Génesis capítulo 9, versículo 8 y 9. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo, He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Dios establece un primer pacto con el hombre sobreviviente llamado Noé. Y ese pacto consistía en que nunca más iba a juzgar a la tierra con agua, ¿ya? Génesis 9, versículo 18 al 29. Aquí vamos a empezar ya a entrar un poco, se desarrolla la familia, salen, ¿no es cierto?, y comienzan a habitar. Lo más probable, dice, es que hayan de arriba, de la parte, ¿no es cierto?, norte, Armenia con Turquía, hayan empezado a bajar para y hacia la tierra de Canaán, que no tenía nombre en ese tiempo. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos 3 son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus 2 hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo, Maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más, Bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca a Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años. Y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Entonces, esta escena o este pasaje que seguramente se desarrolló en un largo tiempo, porque no es que Noé plantó una viña hoy y mañana cosecha y pasado se cura. No, pasa tiempo, ¿no es cierto? La Biblia nos va relatando resumidamente. Y ocurre una situación que hasta el día de hoy hay controversia entre la verdadera
palabra que reemplaza, o la verdadera acción que reemplaza este concepto de la desnudez. ¿Por qué? Porque la palabra desnudez que aparece en este lado del Génesis no es la misma palabra desnudez que aparece cuando dice que Adán y Eva estaban desnudos, ambos estaban desnudos y no se avergonzaban, ¿ya? Los eruditos dan dos teorías de esta situación, de la desnudez y la reacción de Noé. No se olviden que estos chiquillos venían del mundo prediluviano. ¿Cuál era la característica del mundo prediluviano? Corrupción a tal punto que Dios tuvo que mandar el diluvio. Entonces, basado en ese concepto, por lo tanto, no es que sufrieron, cambiaron el carácter en estos 150 días ahí adentro, sino que salieron tal como eran. Entonces, piensan estos eruditos que lo que hizo Cam, ¿no es cierto?, fue violar a su padre, ¿ya? O castrarlo, ¿ya? Castrarlo, porque no se nombra ningún hijo más de Noé de ahí en adelante. Y vivió como 700 años, ¿ya? Más después de eso, o 500 años más, o 400 años más. ¿Estamos? Entonces, son las dos posibilidades que los eruditos, manejan, y en función de eso, ¿no es cierto?, viene esta maldición, ¿ya? No es lo más importante eso, lo importante es la declaración que viene a partir de eso. Primero, ¿qué es lo que dice en el versículo 25? Fíjese, maldito sea, no dice Cam, dice Canaán, los descendientes. Entonces tenemos a Canaán, maldición. Después dice, ya, y a Sem le da bendición, o sea, lo opuesto. Y a Jafet engrandece. No hay bendición, lo engrandece. Lo bendice en cierta medida. Pero esta palabra bendición es la primera alusión a el concepto de Mesías, ¿ya? O sea, la primera visión mesiánica que vendría a través de Sem, ¿no es cierto?, es en esta declaración de bendición que Noé hace sobre su hijo mayor Sem, ¿ya? Eso es bien importante. Entonces tenemos 3 hijos que van a dar lugar a 3 grupos étnicos distintos, de los cuales se van a generar subgrupos, pero con una raíz común, ¿ya? Sem, Jafet y Cam. Ese es el orden. Cam era el menor. ¿Por qué es importante esto? Génesis, ahora, capítulo 10, versículo, los descendientes de los hijos de Noé. Lea hasta el versículo 5. Primero. Léalo ustedes completo, sí, a todos los descendientes. Capítulo 10 del versículo 1 al 5. Estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Kitim y Dodanim. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Pausa. Los hijos de Jafet. ¿Pueden nombrarlos de nuevo? Gomer, Magog, Madai. Todo eso es Turquía, toda esta parte norte, que es los eslavos, ¿no es cierto?, los turcos. Después dice Javán, todo Tubal, Mesec y Tiras. Ya, todos esos también son parte de lo que es Togarma, no están todos acá, pero esos son jafetitas, es decir, todo el mundo de Europa, ¿no es cierto?, y parte del Medio Oriente sería habitado por los jafetitas. ¿Cuál fue la promesa para los jafetitas? Prosperidad, ¿no es cierto?, engrandecimiento. ¿Ya?
Ya, fíjense, los hijos de Cam, ¿no es cierto? ¿Quién recibió por medio de su hijo? No, Cam recibió maldición, ¿no es cierto? Que iba a partir en Canaán. ¿Ya? Y tenemos que Fut es Libia, en la parte norte de África. Misraim es Egipto. ¿Ya? Los cananitas que están acá. Los hijos de Cam, Cus, Misraim, Fut y Canaán. Y los hijos de Cus, Seba, Avila, Sapta, Raama y Sapteca. Y los hijos de Raama, Seba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Esa es una mala traducción al español, porque la palabra ahí es el primer rebelde o el primer opositor a Dios. Ese fue Nimrod. Nimrod era camita, cananeo, ¿no es cierto? Y él se establece por esta zona de acá, por esta zona de acá, donde va a dar lugar al reino de Babel, ¿ya? De Babel, que posteriormente va a ser Babilonia. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Acad y Calne, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehobot, Cala y Resén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Misraim engendró a Ludim, a Anamim, a Leabim, a Naphtuim, a Patrusim, a Casluim, de donde salieron los filisteos, y a Caphtorim. Ya, entonces tenemos que los filisteos también vienen de la rama camita, ¿ya? De la rama camita. ¿Estamos? Entonces, ahora, capítulo 11, versículo 10, comienza a decir: Y Canaán engendró a Sidón su primogénito, a Et, al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo, al Eveo, al Araseo, al Cineo, al Arvadeo, al Semareo y al Amateo. Y después se dispersaron las familias de los cananeos. Y fue el territorio de los cananeos desde Sidón, en dirección a Gerar, hasta Gaza, y en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim, hasta Lasa. Toda esta zona, ya lo vamos a ver en más grande. Ya, ahora sí, el capítulo 11, versículo 10, vamos a ver el versículo 1. Sí, 10.1. Perdón, 11.10. 11.10, sí. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abram, a Nacor y a Harán, y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Ahí nomás. Arfaxad se estableció en esta zona. Esa es la zona de Ur, aproximadamente. ¿De dónde venía él? De Sem. De Sem. ¿Ya? Ahora, salta nomás al versículo 27, el mismo capítulo 10. 11, perdón. Y tomaron a Abram y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abram era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abram su hijo, y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abram su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos, para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán, y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Entonces, llegamos a este punto. Ur de los Caldeos, zona de los Javanitas, ¿ya? Eso eran semitas. Por lo tanto, Abraham es semita, ¿ya? Dice que por una razón, también los estudiosos piensan que puede ser una razón de escasez, de sequía, lo que sea, emigraron no solamente Abraham, la familia Abraham, sino que el padre de Abraham, Taré, con dirección a Canaán, pero se establecen en Harán, y vamos a ver que en Harán es donde Abraham prospera, ¿ya? Prospera. Entonces, ¿por qué? Porque es una zona tremendamente fértil. Aquí estaban los dos brazos más importantes del Éufrates y del Tigris, ¿ya? Y por lo tanto, ahí se establecen por un tiempo y ahí muere Taré, ¿ya? Entonces tenemos Abraham semita.
capítulo 12, versículo 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí aparece el llamado de Dios a Abraham. Le dice, ¿no es cierto?, a la tierra que te mostraré. En este momento Abraham está en Harán, no está en Ur. Él era Ur de los caldeos, pero Dios lo llama en Harán. ¿Ya? En Harán lo llama y le dice, te voy a llevar, toma todas tus cosas y te voy a llevar a una tierra que yo te voy a mostrar. Y tú vas a ser de bendición para todas las naciones. Ahora, capítulo 15. Capítulo 15, versículo 1 al 5. Tenemos el llamado de Abraham, aquí llama específicamente, en función de la primera promesa, que es la promesa de la descendencia. Una descendencia gigantesca, dice. Y bendición a toda la descendencia de Abraham. Después vamos a ver nosotros que la descendencia de Abraham no solamente es la descendencia sanguínea, sino que también la descendencia de la fe. El Nuevo Testamento dice que como Abraham creyó, así creímos nosotros. Entonces, y vamos al versículo 13 del mismo capítulo 15. Todavía no nace ninguna guagua, no nace Isaac, no nace nada, no ha pasado nada. Todo está absolutamente en proyecto. Pero mira cómo es Dios en su soberanía y le empieza a hablar de algo que va a suceder por lo menos 5 siglos después. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años. ¿A qué descendencia se refiere? ¿Quiénes estuvieron 400 años en tierra ajena? Los israelitas, no los ismaelitas. No nacía ni uno ni otro todavía. Entonces, por lo tanto, cuando Dios le da la promesa a Abraham y se está refiriendo a su descendencia, ¿a qué descendencia se está refiriendo? A Israel, que todavía no existe ni siquiera Isaac. ¿Ya? De hecho, van a pasar 25 años hasta que eso se cumpla. Más también a la nación. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Acuérdense que entra Jacob con sus hijos y más o menos 70 personas, y el faraón, como era amigo de José, le dice dale las mejores tierras y se establece inicialmente la nación de Israel en lo que era el delta del Nilo, la tierra de Gosén o Memphis después. Entonces esa misma zona, ahí se multiplican y durante los primeros 50 años no pasó nada, pero de ahí en adelante pasaron 350 años más en los cuales ellos fueron esclavizados por los egipcios. Hasta que salen de Egipto liderados por Moisés, ¿no es cierto? Y dice como el libro del Éxodo con riqueza. A pesar que eran esclavos. ¿Por qué? Porque los egipcios les daban cosas. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Abraham nunca vivió en la tierra de Israel como israelita ni como nada, porque él murió y eran cananeos todavía. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los eneos, los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Esta fue la promesa abrámica. Desde la ribera oriental del Nilo hasta la ribera occidental del Éufrates. Esa era la tierra. Un trozo mucho más grande, inmensamente más grande. ¿Ya? Entonces, toda la península del Sinaí pertenece por promesa a Israel, pero hoy día está en manos de Egipto. ¿Ya? Entonces, dice claramente, tu descendencia todavía no nace nadie. Tu descendencia va a ser 400 años esclavo
en Egipto, pero después de eso van a volver, la cuarta generación va a volver a esta tierra, ¿no es cierto? Y yo voy a castigar a los egipcios y todavía no ha subido hasta el tope la maldad de los que viven ahí. La palabra amorreo era sinónimo de cananeo en términos genéricos, ¿ya? Pero había 7 naciones ahí, descendientes de Canaán, amorreos, jebuseos. Los jebuseos pasaron a ser después Jebús y después pasó a ser Jerusalén, ¿ya? Capítulo 16. Aquí viene el tema complicado. La promesa iba bien hasta ahí. Abraham tenía como 75 años, todavía estaba vigoroso, ¿no es cierto? Pero pasaron 25 años y durante ese periodo Sarai se empezó a estresar porque veía que pasaba el tiempo y no pasaba nada, y pasaba el tiempo y no pasaba nada, y entonces comenzó a pensar ella, bueno, a lo mejor este viejo se fumó algo y escuchó voces, no sé, pero no pasa nada. Y llegamos al triste capítulo 16 del Génesis. Dice, versículo 1 en adelante: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Pausa. Esto no fue que estaban un día almorzando y dijo, ¿por qué no te llegáis a Agar? Tiene que haber sido, Sara lo hinchó. Cuando tengo hijos, no tengo hijo, no tengo. ¿Qué pasa? Pues no te entiendo. ¡Ya! Listo, se dio. Malamente. No se mantuvo firme. ¿Ya? Cuando Dios habló con Abraham, no estaba Sara. Cuando Dios habló con Adán, no existía Eva. Por lo tanto, responsable Adán y Abraham. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Porque ahora viene algo maravilloso, que es la misericordia de Dios. Porque cuando decía, haz con ella lo que quiera, no es darle plata para la micro y o darle una carta de recomendación para que vaya a buscar pega a otro lado. No, es tirarla al desierto y que se muera. Eso era. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: huyo de delante de Sarai mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. La misericordia de Dios. Él rescata a Agar, ¿no es cierto? Por lo tanto, Agar, ¿qué es lo que era? Egipcia. Egipcia descendiente de Cam. Entonces era un semita con una camita. Por lo tanto había una parte de bendición y una parte de maldición. Pero le dice el ángel que el hombre o el niño que nacerá, y aquí da la base de entender la visión, el carácter del árabe desde el punto de vista de que dice que va a ser siempre hombre fiero. Increíble, la palabra fiero en hebreo es Jamás, que es el nombre Jamás, ¿no es cierto? De ahí sacan el nombre este grupo terrorista. ¿Ya? Será hombre fiero. ¿Cómo era la otra palabra? Fíjate en la personalidad o en el carácter. Su mano será contra todos. Y la de todos contra él. O sea, nunca va a tener paz.
Si no están peleando contra él, él va a pelear contra los otros. ¿Ya? Eso es parte de la maldición. Eso es parte de la maldición. El carácter. Por eso es que no va a haber, desde el punto de vista de Dios, paz en ese lugar hasta que venga Jesucristo. Pueden haber periodos de tregua, pueden haber periodos de alto al fuego, pero nunca ha habido paz en esa zona, ¿no es cierto? Entonces tú le vas a decir a ellos, mira, te damos esto, te pasamos Gaza, te pasamos esto, esto. No. ¿Ya? Entonces, aquí nace Ismael. Ismael no era el plan principal de Dios, no estaba en el plan de Dios. No que Dios no supiera que iba a suceder, pero no era la forma en que se había establecido las cosas. Dios había dicho que Sarai iba a tener un hijo. Semita con semita, ¿no es cierto? Iban a tener un hijo de la bendición que vendría en el milagro de la esterilidad de Sarai. Capítulo 18. Carlos, perdón, una pregunta. Dígame. Yo en alguna parte leí que cuando nació Ismael, Agar, cuando estuvo de parto, Sara se puso debajo de sus piernas y ella tuvo el bebé sobre su ama, y eso era un contrato de adopción en términos de legalidad para esa época. Y eso de alguna manera le daba, en términos legales, la categoría de hijo también a Ismael, y por tanto heredero y un lugar, una posición dentro de la familia con todos los derechos que un hijo legítimo significa. Sí. ¿Es efectivo eso? O sea, no sé, o sea, ese relato no está en la Biblia. ¿Ya? No sé si será un relato, digamos, de la cultura, pero lo que tú estás diciendo de la legalidad de Ismael es lo que vamos a leer ahora en el capítulo 17. ¿Y es lo que ellos invocan también para reclamar Claro. el derecho de dominio sobre esa tierra? El tema es que esta tierra, se la dio a un hijo y otra tierra le dio al otro hijo. Esto es lo que va a pasar acá, mira. No lo deja desvalido. Capítulo 17. 17. No pongas palabras en mi boca tratando de volverme loco. Capítulo 17. Versículo 15 al 21. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara ya de 90 años ha de concebir? Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Ve el corazón del Padre. Entonces, ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. ¿Cuál era el pacto ese? El pacto de territorio. Cuando le dice te voy a dar desde acá hasta acá a tu descendencia, se está refiriendo a Isaac. Dice, con él voy a confirmar mi pacto. Porque no había hecho pacto por Ismael. Pero dice, Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo, el año que viene. ¿está claro? Entonces, no hizo pacto por Ismael, pero lo bendijo igual, no lo dejó, y dice que 12 príncipes, es decir, siguió el mismo esquema de Jacob, pero en Ismael. Esos son los famosos 12 califas, ¿no es cierto?, que es una de las razones de las grandes peleas entre los sunitas y los chiitas, que es la descendencia del califato. Porque, por ejemplo, Mahoma desciende de una línea y hay otros que, hay otros imanes, por ejemplo, de hoy, que descienden de otra línea. Entonces, están separados en ese aspecto y son peleas irreconciliables. Pero Dios dijo, yo los voy a bendecir, no los voy a olvidar. No lo voy a olvidar, lo voy a bendecir. ¿Ya?
Y a tal punto lo bendice que si retrocedemos nosotros al capítulo, si avanzamos un poquito más, dice versículo 23. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo, y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Esa fue la protección legal sobre Ismael y todos los que estaban en la casa. O sea que para que se hiciera efectiva la bendición de Dios sobre Ismael, lo metió bajo el signo del pacto. Pero el pacto estaba establecido con Isaac, pero a ellos también los separó y los bendijo. ¿Sí? ¿Y esa situación en términos geopolíticos se ha dado alguna vez? ¿Esta? Sí, pues. ¿En qué periodo? A ver, no, en este tamaño no. No, nunca. Nunca. Y eso después vamos a ver cómo es que el territorio por ejemplo, cuando las tribus se reparten la tierra, se la reparten en función de esa zona. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no se ancharon, no fueron a la iglesia de ahí de nuevo. No están asistiendo. No, pero no lo hicieron. Eso fue uno de los errores junto con las mezclas que tuvieron ahí, los acuerdos que hubieron, en fin. O sea, la conquista de Canaán fue una conquista mala, hecha a la mala, desobedeciendo un montón de mandatos de Dios. Pero Dios cumple su promesa. Entonces, tenemos a Ismael, que viene de Agar, de Abraham con Agar. Tenemos a Isaac, que viene por Sarai. La promesa sigue con Isaac. La promesa que, cuando habla de promesa, se refiere a la concepción mesiánica, recuerden. Ahora, ¿qué es la conclusión de hoy en la noche? Los habitantes originales de este territorio, hasta que está ahí, ¿no es cierto? Ahí está el territorio cuando se llamaba Canaán. Eran los cananeos, 7 tribus, 7 pueblos, descendientes de Canaán, hijo de Cam. Por lo tanto, ellos fueron los primeros ocupantes de este territorio. Ellos podrían, si es que hubiera descendientes, que no los hay, recuerden que en la conquista Josué recibió la orden de eliminarlos a todos. Los que dejó vivos Josué los eliminaron finalmente los asirios, ¿ya? Pero desaparecieron los cananeos. No hay registro étnico actual de cananeos, ¿ya? Ellos fueron los primeros habitantes de esa tierra, o sea, los primeros en poblar este territorio. Los que recibieron este territorio por decreto divino fueron los semitas. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. Por la línea de Isaac. E Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. Descendientes de Abraham, en el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael su hijo. No fueron desamparados y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados. Cuando hablamos de promesa, con él. Estamos hablando del plan de salvación. Todo esto tiene que ver con la salvación. Todo este proceso nos va a llevar de Noé a Abraham, de Abraham a David, de David a José, Jesús. Pero, pastor, fue algo como que se fue depurando así de a poco, porque primero, o sea, Dios le habla a Abraham y le habla de la tierra primero y de la bendición, pero no, como nada expreso acerca del Mesías, como se lo dice. No, por eso es que ellos veían en parte. Ellos veían en parte. Nosotros estamos viendo la historia completa. Estamos viendo pasar en una hora 10 siglos. 10 siglos. Imagínate que Dios le dice a Abraham en esta conversación, tu descendencia, todavía no nacía ni el hijo, ¿no es cierto?, va a ser esclavo 400 años, va a pasar esto, va a pasar esto. Él no entendía nada de eso, o sea, él escuchó eso, ¿ya? Pero eso es justamente para que nosotros vamos entendiendo que lo de hoy, ¿no es cierto?, este territorio estaba ahí, pero hay un decreto divino. Y si nosotros somos cristianos, que lo somos, ¿ya?, y creemos y obedecemos a la Biblia, esa tierra, por decreto divino, no de la ONU, no de ninguna, le pertenece al pueblo de Israel, y punto. Te gusten los israelitas, no te guste, te caigan bien, te caigan mal, es un decreto divino.
Y esa es tu posición como cristiano. No es una posición antojadiza, no es una posición política, no es una posición religiosa, es una posición histórica, bíblica. Exacto, no es una opinión. ¿Ya? Por lo tanto, todo esto de que hay cristianos que dicen deberían haber dos estados, uno palestino y uno, eso están opinando políticamente. Políticamente. ¿Ya? Ahora, Israel va a seguir de mal en peor desde el punto de vista de su situación geopolítica, porque Israel no está confiando en Dios. Israel está confiando en el hombre. Y como está confiando en el hombre, va a terminar confiando en el peor hombre de la historia humana, que es el anticristo. ¿Ya? Pero eso es parte de su historia, que lo tendrán que vivir. Este conflicto que se agudizó un poco va a pasar y seguramente va a haber otro periodo de calma, pero después va a explotar por otro lado y así sucesivamente hasta que ya esta cosa no dé más, ¿no es cierto? Y tenga que definitivamente haber un tratado de paz. Que, dada la condición fiera de los árabes, ¿no es cierto?, un poder sobrenatural los va a convencer. Un poder sobrenatural que no está hoy día activo. Puede que esté vivo, pero no está activo. ¿Ya? Debe estar jugando en alguna parte del mundo con su nana diabólica. ¿Ya? Tampoco, recuerden ustedes, que Arafat un día dijo que ellos eran los descendientes de los filisteos. Eso es imposible porque los palestinos son semitas y los filisteos son camitas, ellos no vienen de ahí. Tampoco es cierto. O sea, tampoco podrían hacer un reclamo territorial en función de la existencia de los filisteos en la zona de Gaza. Los filisteos eran cananeos, ¿no es cierto?, pero eran los que se llamaban los pueblos del mar. Ellos venían de la isla de Creta, que se llamaba Caftorim. ¿Ya? Se llamaba Caftorim. Eso. La próxima semana, entonces ya sabemos que la parte histórica no corresponde a ninguno de los dos, pero el decreto divino hace que esto sea, y dice un decreto perpetuo. Por eso es que todavía, imagínense, 4000 años después de esto, todavía tenemos a los judíos metidos en Israel, en la tierra de Israel, a los israelitas ahí y constituidos como un estado. ¿Ya? La próxima semana vamos a explicar, ahora ya un poco saltando en la historia, cómo es que el mapa de esta misma zona varía después las 12 tribus, después el reino del norte, el reino del sur, ¿ya? El que se llama el periodo del reino dividido, después el dominio persa, el dominio babilonio, el dominio medo-persa, y así sucesivamente vamos llegando hasta después del año 70, cuando ocurre la diáspora judía, y ahí sí ya viene una serie de ocupaciones, principalmente ni siquiera de árabes, sino que los turcos otomanos fueron los que más tiempo permanecieron en este lugar. ¿Ya? Hasta la Primera Guerra Mundial, en que los ingleses y los franceses se reparten este territorio. ¿Estamos? El día de hoy vamos a hacer un estudio relacionado con el conflicto en el Medio Oriente, como un paréntesis dentro de lo que es el estudio del libro de Romanos que estamos haciendo.
Y la verdad es que el propósito de este estudio es que nosotros como cristianos, y especialmente como cristianos de esta congregación, de esta nuestra congregación, tengamos una visión y una postura bíblica y estemos en un mismo sentir en relación a la realidad de lo que estamos viviendo el día de hoy. Que aspectos más, aspectos menos, es una realidad, es un conflicto que no es nuevo, al contrario, es muy, muy antiguo, más antiguo que de lo que nosotros podemos pensar, y que por sobre todas las cosas es un conflicto que tiene un análisis desde 4 perspectivas, siendo la religiosa la más importante, y el propósito también de este estudio es que nosotros podamos discernir de lo mucho que se audita, ¿no es cierto?, y los países que son más bien de carácter capitalista 100% no están ni ahí con lo que pasa en ese sector, ¿ya? Entonces vamos a ver también esa realidad, porque también nosotros a veces tenemos una posición frente al mundo árabe equivocada. Y no nos olvidemos también que la situación de conflicto entre estas dos partes ha sido o no ha sido la mayor fuente de agresión hacia la nación de Israel. La nación de Israel no ha sufrido la mayor agresión del mundo árabe, ni siquiera del mundo islámico. La mayor agresión Israel la ha sufrido del mundo europeo. Los judíos fueron perseguidos durante siglos en Europa. Persecuciones, matanzas de millones en España, en Francia, en Alemania, la última del siglo XX, ¿no es cierto? Entonces, la realidad, digamos, entre comillas, del daño, por así decir, infringido, ni siquiera del Islam, ha ocupado el nivel de lo que ha hecho Europa con los judíos, ¿ya? Los grandes asesinos de judíos no son árabes, ni siquiera son islámicos. Lo que también nos tiene que llevar a este concepto de intereses políticos, ¿ya? Los europeos, se calcula que en la historia moderna, hablando de la Edad Media hacia adelante, han matado por lo menos 16 millones de judíos. 16 millones de judíos. Eso dista mucho de la cantidad de judíos o de israelitas muertos en conflicto con el mundo musulmán a partir del año 1948, que es cuando esto se comienza y escucha al respecto. Este no es un estudio para darle el favor a unos y odiar a otros, sino que este es un estudio porque también los árabes necesitan al Señor Jesucristo como su Salvador, los israelitas. Si hay un pueblo que rechaza el Evangelio el día de hoy, es la nación de Israel, es el israelita. Entonces, no quiero que lo veamos desde ese punto de vista, sino que lo veamos específicamente desde el punto de vista histórico, para que nosotros tengamos la posición bíblica en relación a lo que ocurre en ese lugar, ¿ya? ¿Por qué? El mundo va a dar el más grande péndulo de opiniones, desde aquellas que están sesgadas por un involucramiento directo con el tema, hasta aquellas que van a ser tan superficiales, ¿no es cierto?, como el hecho de apoyar públicamente a uno u otro bando por razones netamente de moda, ¿no es cierto?, una cuestión de moda, ¿no es cierto?, todos contra. Esto como Tococha, hace una cuestión así, todos contra alguien, porque todos están yendo en dirección hacia allá, ¿ya? Y el mundo está así, el mundo no procesa mayormente las cosas, el mundo no tiene un grado hoy día de reflexión respecto a las cosas, no hay una meditación al respecto, no hay un análisis un poquito más, ni siquiera estoy hablando profundo, sino que un poquito más responsable respecto a lo que muchas veces podemos nosotros en un momento determinado embarcarnos en opiniones de las cuales después es muy difícil arrepentirse, ¿ya? Y esto lo digo no solamente en relación a la gente común como nosotros, sino que también estoy hablando en los estamentos de aquellos que nos gobiernan, de aquellos que supuestamente nos representan también. Entonces, y lo más triste para mí en particular, y creo que para ustedes también, es la visión tan poco bíblica, tan mundana que muchos cristianos tienen, sobre todo a nivel de lo que son las redes sociales.
está bien, el mundo está ciego, sordo, mudo, muerto, ¿ya? Pero una persona que se declara cristiana no debiera tener la misma opinión que tiene el mundo para uno y para otro lado, ¿ya? Para uno o para otro lado. Entonces, eso es lo que nos mueve a hacer este estudio, que vamos a tener hoy día una parte y la vamos a completar la próxima semana. Porque pese al esfuerzo que se hace, es muy difícil condensar esto en una sola reunión, ¿ya? Por eso es que vamos a tomar hoy día principalmente lo que se refiere a la introducción y un análisis en relación al territorio desde el punto de vista de la ocupación histórica de este territorio, ¿ya? La ocupación histórica de este territorio desde el inicio de esa misma ocupación. Vamos a darnos cuenta que los primeros ocupantes de este territorio no fueron ni árabes ni hebreos, y yendo más atrás no eran semitas. Ya vamos a llegar a ese punto. Entonces, ¿por qué? Porque hay un reclamo histórico tanto de Israel como de los palestinos, ¿ya? Y vamos a nombrar los palestinos, pero después vamos a enseñar de dónde viene ese nombre y cuál es el propósito de nombrar de esa manera ese territorio, ¿ya? Entonces, primero ese análisis histórico de la ocupación de este territorio. Lo segundo, el concepto soberano, y ahora esto ya exclusivamente para nosotros, en cuanto al decreto de Dios, el soberano de la tierra, de entregar este territorio, en este caso a Israel, ¿ya? Y lo tercero, analizar el conflicto bajo estos cuatro aspectos, ¿ya? El análisis político que se hace, o el análisis que se hace de la realidad de Medio Oriente a nivel de los analistas políticos, roza muy superficialmente el tema religioso. Si este análisis fuera hecho por un analista político, este tema religioso estaría aquí. Pero el tema religioso es justamente la raíz del conflicto, porque esto tiene que ver con dos cosmovisiones de la vida y de la muerte. La cosmovisión del Islam, y cuando digo Islam no estoy diciendo solamente el mundo árabe, estoy diciendo el Islam, porque vamos a diferenciar, ¿no es cierto?, que el tema del mundo árabe es una parte del Islam. Los palestinos, que son árabes, ¿no es cierto?, son una parte del Islam. Hoy día, las grandes potencias del Islam ni siquiera son de origen árabe. Tenemos a Irán, que no son árabes, los turcos no son árabes, los iraquíes no son árabes, pero sí son musulmanes, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque el financiamiento de estas potencias del Medio Oriente no son árabes propiamente tal. Las naciones árabes están muy poco involucradas, muy poco involucradas. Hablemos de la península arábiga, todo lo que son la Arabia